creo que es el viernes, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Yo voy a ver las preguntas el martes, pero pues vienen muchas preguntas de, por ejemplo, de sarcoidosis, por ejemplo, de sarcoidosis, ¿cuál es el tratamiento de sarcoidosis? Así vienen preguntas, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento de paciente de elección con sarcoidosis? ¿Alguien sabe? Así vienen, por ejemplo. Viene, por ejemplo, un caso clínico de neumonía. Por ejemplo, vamos a alguien, bueno, ahorita voy a poner un caso clínico y a ver si alguien lo puede desarrollar. ¿Sí? Doctor, el Bueno, tratamiento sí. para la sarcoidosis son corticosteroides. Ujú, Ok. sí, exactamente. Es el Doctor, tratamiento de elección. pero Sí. tipo Y van a viene venir el... así o si va a Mande. venir de, o sea, van a venir así o van a venir de que bolos de metilprednisona No, o no, no, entre eso no, eso no, eso. prednisolona o No, eso todavía, ah, eso no. No vienen dosis ni nada de eso. ¿Sí? Ok. Sí, sí. sí, doctor. Sí. ¿Y cuáles síndromes recuerdan asociados a la sarcoidosis? Había unos síndromes asociados a la sarcoidosis, ¿se acuerdan? Donde había eritema Nombres. nodoso, uveitis, ¿cómo se llama ese síndrome? Es lo de Love y, bueno, es que el otro no sé cómo se dice, pero es como Hereford, algo así. Bueno, ¿Mm? Síndrome de Waldenstone, esos Lockwood, dos. ese. Sí, muy bien, sí, muy bien. El principal diagnóstico diferencial de sarcoidosis es beriliosis, ¿sí? ¿Cuáles las bacterias que se pueden encontrar en la sarcoidosis, se acuerdan? Que yo hago una biopsia de pulmón, ¿no? Por ejemplo, de pulmón y aparte de la sarcoidosis, ¿qué bacterias pueden encontrar en la biopsia? ¿Se acuerdan? Puede ser La verdad no creo que me tuberculosismo. ¿De? Aquí sí puede ser Puede haber tuberculosis. micobacterias y las Propionobacterium también puede haber, ¿eh? Es una pregunta que también podría venir también. Micobacterias y alguna por ejemplo, Propionobacterium puede venir también como opción. ¿Sí? ¿Sí? Pueden encontrar micobacterias, sobre todo, y el Propionobacterium acnes. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, por ejemplo, de neumonía, por ejemplo, ¿cómo clasificar la severidad de la neumonía por curva 65? ¿Sí se acuerdan de eso? Ah, sí, que eran como criterios, ¿no? Sí, dígamelo, por ejemplo, ¿qué incluye el curso 65? Porque yo subí unas preguntas de eso. Pues es el acrónimo, ¿no? De confusión, la urea, las respiraciones, la edad. Ujú. Por ejemplo, este paciente que les voy a decir, es una señora de 85 años, este, tiene neumonía, tiene una frecuencia respiratoria de 30, una presión está normal y no tiene confusión. ¿Cuál sería el curso 65? dos. Sí, dos. Bueno, porque nada más tiene de que la edad avanzada de mayor de 65 y 30 de frecuencia respiratoria. Y esa paciente por el curso 65, ¿a dónde ingresa? ¿A casa? ¿A terapia intensiva? ¿O a No, Intrahospitalario. hospital? hospital, Ajá. hospital. Ujú, ujú. ¿A quién ingresaría a esa terapia intensiva? A los que tienen más ¿A de tres. partir de cuánto? Tres. Muy bien, sí. ¿Y cuál es De el tres. principal agente asociado a, a neumonía? Estrepto. Estreptococo. Muy bien. Así van a venir las preguntas. ¿Y cuál es el tratamiento de elección para la neumonía adquirida en la comunidad? Por ejemplo,
Hay una escala también que se llama de PCI, ¿sí se acuerdan? Hay Escala una de... escala que se llama de PCI. Ah, sí. Por ejemplo, un paciente que va a piso, ¿qué tratamiento le darían? ¿Cómo, doctor? O sea, O ¿de sea, para un neumonía? paciente que va de neumonía, pero tiene un Q65 de menos de 2, ¿qué tratamiento le darían? Macrólido y qué más. Macrólido y qué más. ¿Qué le darían? ¿Qué Cefalosporina más? de... Cefalosporina, ¿no? De tercera generación, sí. Sí. Y una beta-lactámico, una cefolina de tercera generación, ¿de acuerdo? Sí. Y un paciente que va a la terapia intensiva, ¿qué le darían? Ya sería de que apoyo ventilatorio y todo eso. Sí, pero ¿qué antibiótico? Bueno, eso hay que leerlo, ¿sí? ¿No Porque sería, esas no preguntas sería son una bien. fluoroquinolona? Sí, una fenoquinolona y un beta-lactámico le puede dar también. Doctor, Y por pero ejemplo, los si beta, mandé, que por ejemplo en ese caso que el paciente está muy grave, o sea, le das una fluoroquinolona, pero de los beta-lactámicos ya te vas de que con las cefalosporinas de cuarta generación o así, o con cuáles te vas. sí, te vas tercera, cuarta, o ya te vas un beta-lactámico, por ejemplo, puedes darle piptazo, por ejemplo, ¿sí? Un carbapenémico también, por ejemplo, ¿sí? Depende del paciente. Pero lean, hay unos cuadritos de neumonía donde viene todo eso. Donde viene, por ejemplo, dependiendo dónde va el paciente, que le vas a dar y así. ¿Sí? Si tiene factores de resistencia, por ejemplo. ¿Tienen la presentación de neumonía ahí? Sí, doctor, déjeme la busco. Póngala. O sea, ¿la proyecto? Sí, por favor. Porque yo puse muchas preguntas de neumonía. También puse derrame paraneumónico también. Bueno, ¿qué es un derrame paraneumónico? Pues es un derrame que se presenta al mismo tiempo que una neumonía. Ujú. Por, ajá, o sea, por pasado de, pues, todo lo de aumenta la permeabilidad vascular y así. Sí, es una complicación de una neumonía. Las complicaciones de la neumonía, acuérdense que son derrame paraneumónico, atelectasia y absceso. Y en el derrame paraneumónico, ¿se acuerdan los criterios de severidad, todo eso? ¿Sí se acuerdan? En el citoquímico. Bueno, apréndense los criterios del Light, porque también vienen los criterios del Light. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Sí, doctor. Los criterios del Light por la DHL, por las proteínas, ¿sí? Apréndense cuál es causa exudado, cuál es trasudado, este, cuáles, por ejemplo, datos de severidad de un derrame paraneumónico es que el pH sea menor de 7.20, que la glucosa sea menor a 60, ¿sí? Que sea mayor a 3 o 4 centímetros, es un dato de una complicación de derrame paraneumónico. Lean también derrame paraneumónico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Vamos a ahorita les voy a decir lo que digan y si quieren ya el martes y ya que ustedes hayan leído, ya me contestan más, ¿de acuerdo? Ahí está la presentación, doctor. Ya sirve Sí, que vea doctor. sirve que vea las preguntas que vamos a escoger, porque no sé qué haya puesto el internista. Bueno, la neumonía, ¿verdad? Denle al tratamiento. Ahí vienen, acuérdense, bueno, la clasificación, sí se acuerdan, ¿verdad? Sí. Neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se adquiere en la comunidad. Neumonía intrahospitalaria es aquella que tiene que pasar mínimo 48 horas para que el paciente esté enfermo en neumonía adquirida en la comunidad, ¿de acuerdo?
Neumonía asociada a ventilación es el paciente que está intubado y lleva más de 48 horas intubado. Esa es la definición de neumonía asociada al ventilador. Neumonía por aspiración es aquel paciente que ha tenido alguna aspiración por deterioro del estado neurológico casi siempre y por otras causas que donde el contenido alimenticio o el contenido del estómago se va hacia los pulmones, casi siempre es por una pérdida del estado de alerta, ¿de acuerdo? Los factores de riesgo pues son muchísimos, la edad, las enfermedades adyacentes que tenga el paciente, entre mayor edad, mayor riesgo de neumonía, pacientes intrahospitalarios, quemaduras, el paciente con un gran quemado es un paciente que tiene riesgo de desarrollar neumonías y falla orgánica múltiple, paciente que está intubado, paciente de cirugía de abdomen, es un paciente que tiene riesgo de neumonías, pacientes con sepsis abdominales, riesgo de SIRA extrapulmonar y así, ¿sí? Y pues paciente que está intubado, todos los factores de riesgo. La etiología, pues la principal es bacteriana, Streptococcus pneumoniae, pero también están los virus, ¿de acuerdo? El virus de la influenza, el virus del COVID y el virus sincitial respiratorio. ¿En qué pacientes vamos a sospechar neumonía por gram negativos? Pues en pacientes que ya hayan tenido tratamiento previo, por ejemplo, pacientes con bronquiectasias, pacientes que usen esteroides, pacientes que tengan tratamiento con biológicos, a esos pacientes vamos a sospechar por neumonías de gram negativos. Las neumonías atípicas, acuérdense, por legionela, micoplasma, clamidia, neumofila, ¿sí? Acuérdense que estas neumonías a veces es la neumonía que el paciente no siente nada. Por eso en el esquema de tratamiento de neumonía aquí en la comunidad tenemos que dar tratamiento para atípicos y se puede tratar con macrólidos o con ¿cómo se dice? Con quinolonas respiratorias. Y ya ahí está, los virus, acuérdense, la influenza también. La influenza, ¿con qué virus? Yo voy a pasar de hecho voy a pasar unas preguntas de virus de influenza para que estudien las principales comorbilidades asociadas a la influenza, qué bacterias asociadas a influenza ahí, ¿se acuerdan? Eso sí lo vimos también. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Lo podría repetir? Pues es la estafilococo aureus, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Klebsiella. Ahí ven, yo les pasé un artículo en el grupo de influenza, donde viene todo eso, porque yo voy a pasar las preguntas de ese artículo. ¿Qué más? El diagnóstico, aváncele. La fisiopatología, pues eso nos la brincamos toda. Las fases de la neumonía se las saben, ¿verdad? Bueno, aquí están los datos clínicos. Tos, fiebre, disnea, dolor torácico como principal, bueno, como datos clínicos. Y ahí están, ellos lo pusieron muy bien. Mira, aquí están lo que yo les decía. Ellos pusieron muy bien. Mira, bájate, súbete, perdón. Ahí está, la severidad de la neumonía. Si el paciente tiene alguna falla cardiovascular, falla respiratoria, todo esto, ¿de acuerdo? Datos de severidad, los datos clínicos, los datos también que puede haber y los criterios de severidad para pacientes que deben de ir pues, a una terapia intensiva o algo, pero aquí ponen los datos clínicos, la falla respiratoria, la PAFI, trombocitopenia, neumonía multilobar y todo eso, ¿de acuerdo? Eso también léalo, la presentación viene muy completa. Y vámonos al tratamiento. Diagnóstico es clínico y radiológico. Aquí está lo de neumonía típica. Es el paciente que pues está con una consolidación, pero no se siente tan mala. Eso es una neumonía típica porque no coincide la clínica con la radiografía, ¿de acuerdo? Causas de neumonía típica ya las vimos. Ahí está. Y vámonos al tratamiento. La verdad, esta clase está muy completa. Los patrones, acuérdense, patrón intersticial, patrón lobar. Ahí están todos los patrones. La verdad, esta clase viene muy completa. Yo no le hallo ninguna falla a esta tratamientos. Ahí está, miren. Macrólidos. Macrólidos, ¿de acuerdo? Pacientes ambulatorios. Bájate.
Ahí está el beta-lactámicos. Es que no sé si tienen el cuadrito donde viene ahí, por ejemplo, si tienen algún, ahí está, miren, ahí está. En el grupo 3, ellos lo definen ahí perfectamente. Dependiendo de los grupos, si es paciente asociado a algún problema de, por ejemplo, que tenga ya antecedentes de resistencia a la metilcilina, pues ya meten aquí los esquemas de antibióticos, pero si se fijan, va basado en beta-lactámicos, pero esta es de neumonía que hay en la comunidad también, ¿sí? Se fijan, va basado en beta-lactámicos y pues quinolonas, ¿de acuerdo? Macrólidos. Y dependiendo si el paciente tiene algún factor de riesgo, pues ya se van a piperacilina, cefepime, cubriendo antiseudomonas, acuérdense, siempre, siempre. Y pues ahí están los esquemas de antibióticos. La verdad, esta clase viene muy completa. Pero en general vamos a dar macrólidos y beta-lactámicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Ya si el paciente tiene, ahí hay que escoger el grupo. Si es un paciente con factores de riesgo, ahí hay una cuadrita donde te dice que si es grupo 1, 3, grupo 4, donde lo que es el tratamiento que le vas a dar. Pero en general quédense con eso, beta-lactámicos más macrólidos. Ya si es un grupo especial, pues ya metemos, por ejemplo, si es un paciente grave, antiseudomónico para resistencia a la metilcilina, por ejemplo, ¿sí? Si se fijan, siempre va a venir antiseudomónico y para Staph aureus, ¿de acuerdo? Y pues ya dependiendo del grupo, pues ya se le da el tratamiento más específico, ¿sí? Síguele, aváncele. Pues ahí está. El tratamiento es mínimo 5 días, de 5 a 7 días, ¿de acuerdo? Eso es lo que dura el tratamiento. Y el pronóstico, pues, depende de la severidad de la neumonía y los criterios clínicos de respuesta es mejoría de la fiebre, mejoría de los laboratorios y de la saturación también, de la dificultad respiratoria. Así va a ser el tratamiento de neumonía. Entonces, así va a venir el examen. De derrame para neumónico, apréndense lo que les estoy diciendo, lo del citoquímico, los criterios de severidad, de complicación, lo del pH, la glucosa, la DHL y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, doctor. Por ejemplo, ¿qué más venía? De asma. Vamos a lo de asma. Pongan la presentación de asma. Pues es que tienen todo, miren. De asma bronquial. El asma es una enfermedad clínica. La clínica, la clínica de asma es sibilancias, opresión y disnea. Esa es la triada de asma. Hay varios fenotipos, ¿de acuerdo? Varios fenotipos. La epidemiología, pues, no viene eso de epidemiología, no viene nada de eso. Fisiopatología, bueno, ¿alguien recuerda cuáles son las vías de inflamación del asma? Que no sea EMA. Lo de TH1 y TH2 o... Sí, esa sí, exactamente, eso. Sí, muy bien. ¿Y la vía TH2 a qué vías de asma te lleva? Ya él. Bueno, que tampoco sabía, porque ella también sabemos que sabe. Porque van a venir de biológicos, ¿de acuerdo? Sí. Creo que vienen como 3 preguntas de unos biológicos. ¿Alguien sabe las vías de inflamación? La TH2, por ejemplo. ¿Quieren que les pregunte o ustedes contestan? Porque todos van a estar en el examen, no nomás Emma y Yael, ¿de acuerdo? A ver, le voy a preguntar a Alessandro. ¿Ahí está Alessandro? ¿Sí está? Creo que Hola, esa sí, Alejandra, doctor. esa letra, doctor. Bueno, no me acuerdo ahorita, no lo he repasado, doctor. Ahorita lo checo. Ok. Si quiere, yo mero le digo, Doc. Aviéntate, aviéntate. El de TH2 era, activaba interleucina 3, 4, 5 y 10. Y luego, después de eso, bueno, esas interleucinas lo que hacían es que, me acuerdo que en TH1 era para inmunidad de tipo celular y acá es inmunidad de tipo humoral. Y Ujú. luego se activaba, bueno, pues empezaba la producción de IgE, ¿no? Y, por ejemplo, un biológico que va contra la IgE, ¿te acuerdas el nombre? Un tratamiento de Ah, asma específico para pacientes con... Montelukast. Bueno, No, ese no, es no. para los antileucotrienos, acuérdense. Pero, por ejemplo, hay pacientes que están con asma
y ya necesitan tratamiento Pues especializado. es el omalizumab, doctor. Sí, ¿quién contestó? Andrew. Ah, muy bien, sí, eso era omalizumab, sí, muy bien. Sí, sí. Acuérdense, el tratamiento de asma, ¿en qué se basa? ¿En qué medicamentos vamos a dar a los pacientes asmáticos? ¿Cuál es el Pues primero salbutamol, ¿no? El tratamiento de elección de asma son los corticosteroides inhalados, acuérdense, ¿sí? ¿Sí? Sí, doctor. Ese es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección para el asma son los corticosteroides inhalados. ¿Alguien conoce algún corticosteroide inhalado? Bueno, Es está el... la fluticasona, doctor. Ujú. ¿Cuál otro? Fluticasona, budesonida, ¿sí? Entonces, esos son el tratamiento de elección de asma, son los esteroides inhalados, ¿sí? Dependiendo de la severidad del asma, pues es el tratamiento que se le va a dar al paciente. Si es un paciente que está muy grave, pues se le dan esteroides a dosis altas. Ah, bueno, el diagnóstico, diagnóstico. El diagnóstico de asma, ¿cómo es? Es clínico y la espirometría que vamos a encontrar, porque sí, creo que sí vienen preguntas de espirometría. ¿Cómo se define el patrón obstructivo en la espirometría? ¿Alguien sabe? A ver. Indra, ahí está. El patrón obstructivo era principalmente con el flujo expirado al segundo o el que era la relación de 25-85, creo, porque la capacidad pulmonar total se dejaba para el patrón restrictivo, bueno, sugerentemente restrictivo. Y creo que era debajo del 80%, Eh, hablando del obstructivo. El patrón obstructivo no se define así. ¿Alguien más sabe? Juanjo, no sé, Pues, vamos. Ujú. bueno, según yo el patrón obstructivo en la fuerza expiratoria Pero ¿cómo en se un define el segundo, patrón obstructivo en la espirometría? ¿Por qué parámetro? Cuando la relación del FEB1 y el FBC es menor a 0.7. Bueno, Sí, el exactamente, 70%, sí, ¿no? exactamente eso. Eso es lo que quiero que me contesten. ¿De acuerdo? Entonces repasen espirometría, ¿de acuerdo? ¿Cuántos exámenes les faltan? Ya nada más quedan dos, ¿no? 3. Es que hay uno que no sale en la boleta porque es de taller, pero es el lunes, doctor. Ok. Entonces, acuérdense que la espirometría del patrón obstructivo se define como una alteración en el cociente F1 entre capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. El que tenga duda vaya a la 71 del lunes, ahí se hacen espirometrías, pero pues no fuera. Bueno, el cociente alterado. Y para decidir la obstrucción, el grado de obstrucción se hace por el FEP1. Y para decir restricciones, alteración en la capacidad vital forzada, pero acuérdense que no podemos decir que es restricción completa porque no estamos midiendo el volumen residual. ¿Y cuál es la ley de Boyle-Marriott? ¿Esa para qué nos sirve? Esa también se las dije. Pues era una ley de gases, pero no. Dice Bien, Sí, pero bien, que, de los volúmenes, no me acuerdo. que algo así que la relación entre la presión ejercida sobre una masa, algo así es independientemente de su volumen o... ¿pero en qué prueba la vamos a aplicar? Y ahora más dígame en qué En la prueba la vamos. pletismografía. Muy Es bien, sí, para muy la bien. pletis. Bueno, entonces la ley de Boyle-Marriott se aplica en la pletismografía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, asma, acuérdense que es una enfermedad donde hay obstrucción de las vías respiratorias y se define por síntomas de obstrucción como pillido, falta de aire, opresión torácica, tos. Esos son los principales síntomas de asma. Empeoran en las noches. ¿Por qué en las noches? Pues porque en las noches el circo circadiano de los bronquios también va en relación a la melatonina. Entonces, en la noche y el cortisol disminuye, entonces por lo tanto hay más broncoespasmos, ¿de acuerdo? Más bien del cortisol, la melatonina no tiene nada que ver ahí, eso es para el insomnio y todas esas cosas de neuro. Este,
Es en la noche, acuérdense, si el paciente tiene tos en la noche, pues es asma o reflujo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y la intensidad es variable, el paciente a veces está bien y está mal. ¿Cómo se define la prueba del broncohilatador positiva? ¿Alguien sabe qué es la prueba del broncohilatador negativa? Positiva, perdón. Pues eso sería por el asma, ¿no, doctor? Donde Sí, Ujú. si se mejora en un cierto porcentaje, que no me acuerdo, es positivo Ahí para está en asma. la presentación. 12%. 100 o 200 mililitros. Ahí está en la presentación. Sí, muy bien. Esa es la prueba de supuesto del broncohilatador, ¿de acuerdo? Entonces hay que estudiar. Bájale. El tratamiento, vámonos al tratamiento. El tratamiento va basado en varias metas. Tener un buen control de la enfermedad para mantener una buena calidad de vida. Y aquí el tratamiento se basa en estas dos escalas. ¿Cómo decimos que el paciente tiene asma bien controlado cuando el paciente está bien controlado? Parcialmente controlado cuando tiene mal control, bueno, parcial control y mal controlado cuando no está controlado y exacerbación cuando hay una crisis. Ahí le dan en la guía de la GINA cuando decimos que está bien controlado, cuando parcialmente bien controlado y mal controlado, ¿de acuerdo? Y todo esto va basado en tratamiento con esteroides broncohilatadores como el salbutamol, todo eso, ¿de acuerdo? Sí. Apréndanse eso viene en las guías. Cuando se dice que está bien controlado, parcialmente controlado, mal controlado, porque eso también creo que preguntan en el examen. De los medicamentos controladores, ¿cuál es el más importante? ¿Alguien se acuerda? ¿O si saben qué son los medicamentos controladores? ¿O no? Como los de mantenimiento, Ujú. ¿Cuál es pues el más importante? la Salbutamol. budesonida, ¿no? Los esteroides inhalados, pues les estoy diciendo ahorita, ¿sí? ¿Y cuáles son los de rescate? Pues depende de la etapa en la que esté, pero puede ser también el corticoide en una dosis distinta o si no, combinaciones. Sí, pero ¿cuáles? Bueno, eso sí es cierto también, pero ¿cuáles conocen de rescate así en general? Los Puede ser el beta-agonistas, formoterol. beta-agonistas de acción corta y los anticolinérgicos de acción corta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí. ok. Bueno, el tratamiento de asma se basa en dos medicamentos, bueno, en varios, pero se basa en este principio de que hay medicamentos controladores y los más importantes son los corticosteroides inhalados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los medicamentos de rescate, por ejemplo, los beta-adrenérgicos de acción corta y los beta-adrenérgicos, los antagonistas de muscarínicos de acción corta, como el bromuro de hipatropio, ¿sí? Pero hay medicamentos de control como los corticosteroides sistémicos, el Montelucas, los anticolinérgicos de acción prolongada y los beta-agonistas de acción prolongada. Así se basa el tratamiento, mantenimiento y rescate, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, si en el examen van a venir preguntas así para un paciente que tiene asma parcialmente controlado, pues, ¿qué le van a dar? Y así, ¿sí? Ustedes llévense que el tratamiento de elección son los corticosteroides inhalados. Eso yo es lo que quiero que aprendan. Eso es lo más importante. Y hay muchos corticosteroides inhalados. La fluticasona, la budesonida, por ejemplo, hay varios. La beclometasona, ¿sí? Varios corticosteroides inhalados. Y dependiendo de la dosis depende de la severidad de la enfermedad. Y se basa en 5 escalones. Bájale. Ahí están, de alivio o de rescate. Ahí ya los pusieron sus compañeros, miren, nomás es cuestión de que lean las diapositivas. Ahí están los 5 pasos, miren. ¿Sí? A dosis media, dosis alta, dosis, dosis baja, bueno, pone el cuadrito donde viene los 5 pasos. Ahí está, miren, ahí está. Ahí están los pasos de tratamiento. El paso 1 y 2 es para pacientes que tienen asma con síntomas a la semana con síntomas leves, o sea, no tienen síntomas prácticamente. Por ejemplo, la semana 1 o 2 veces se sienten mal.
El paso 3 son para pacientes que tres veces a la semana o más tienen síntomas y así. En el paso 4, si se fijan, la dosis de esteroides va aumentando hasta hacer dosis altas, ¿sí se fijan? En el paso 1 son corticosteroides de rescate con formoterol, que es un beta adrenérgico de acción prolongada. En el paso 3 son esteroides dosis baja, paso 4 dosis intermedia y paso 5 dosis alta. Y hay que hacer fenotipos ya de asma porque hay pacientes que no se controlan con nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí. ¿ahí tienen alguna pregunta? No, doctor, todo muy bien. Bueno, entonces hay que leer las guías, ¿sí? Hay que leer cuándo cuándo se da el paso 1, paso 2, o paso 3, paso 4, paso 5. Bájate. Esta presentación viene muy bien, miren, ahí está. En el paso 1, miren. En el paso 1 se recomienda el uso de rescate del formoterol. En el paso 2 se recomienda también lo mismo, tratamiento diario con ICC Masaba o ICC formoterol. Ahí está, ellos pusieron el paso 3 a dosis intermedia también y dosis alta ya, sí. En el paso 5 es lo que quiero que se lleven, es el paso 5 es donde el paciente ya está a dosis altas de esteroide y aún así está muy mal controlado. Y ahí donde vamos a meter las terapias biológicas. Miren, el biológico contra el IgE es el omalizumab, ¿sí? ¿Sí? Contra la Sí, doctor. interleucina 5 hay dos, el mepolizumab y el benralizumab. Y contra el receptor de la interleucina 4, que lo producen también ahí, los eosinófilos, es el dupilumab. Y el tepolizumab es un biológico que se da para bloquear todas las vías del asma, ¿de acuerdo? Este biológico es nuevo, ¿no? Este no va a venir en el examen porque, no, eso yo no lo puse, pero este es el nuevo biológico que bloquea la acción desde los linfocitos, que inician la cascada de la inflamación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ya como última opción, hay algo que se llama la termoplastía, donde va y quema los bronquios del paciente, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que se aprendan cuándo utilizar el paso 1, cuándo utilizar el paso 2, cuándo utilizar el paso 4 y el paso 5. Por ejemplo, si en el examen viniera, no sé, un paciente que tuviera, no sé, que tuviera, bueno, porque va a venir esa pregunta. Paciente que, dígame el ejemplo de un biológico que bloquee la interleucina 5. Por ejemplo, pues ya se los estoy diciendo, a ver, ¿alguien se lo sabe? Y el mepolizumab, y no me acuerdo ¿Otro? del otro. Pues melisoma. Benralizumab, sí. Y ese lupilumab no viene, pero a lo mejor yo ahorita hago unas preguntas porque ahorita tengo tiempo de hacer preguntas, entonces para que estudien, ¿de acuerdo? Sí, pero en general acuérdense que el tratamiento de asma es para mejorar los síntomas, evitar exacerbaciones, mejorar la calidad de vida, reducir la mortalidad. Y los medicamentos se basan en esos principios y los esteroides cumplen esos principios, por lo tanto el esteroide inhalado es el tratamiento de elección y dependiendo de la severidad es la dosis que se va a dar, si es a dosis alta, baja, intermedia o de rescate, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces acuérdense, el paciente con asma, en la espirometría que va a tener, Restricción. restrictivo, Digo, perdón. Obstructivo De con obstrucción, perdón. dilatador positivo. y restricción, no digan eso, porque restricción es un paciente que tiene fibrosis. ¿Cuál es el patrón restrictivo? ¿Alguien en la espirometría cómo lo definirías? A ver, que le pregunto a alguien. ¿Andrea Fregoso está ahí? Sí, es cuando el índice, bueno, cuando la relación o el cociente FEB1, FBC es menor al 80%. ¿Patrón restrictivo? Ah, no, perdón. Es cuando la FBI1 es menos del 80%. El FEB1 es la FBC. Ah, sí, cierto, perdón.
Sí, no, eso no lo contesten, mano. Para decir obstrucción es cuando el cociente F1, capacidad vital forzada, está disminuido. Para decir restricción, así para que me entiendan, es la capacidad vital forzada baja. Y para decir el grado de obstrucción es con el F1, el flujo expiratorio forzado del primer segundo. Ya hablar de los flujos medio y todo eso, ya no. Pues no, porque no lo utilizamos. Sí se utiliza, pero no es muy confiable. Entonces ya quedó, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Sí, doctor. Ya, me pasen eso, porque sí se los dije. Muy bien, hasta no llegamos al doctor Frías a hacer un expiro y Sí, doctor. muy bien, entonces vamos a Entonces, ver qué más va a venir. Déjame ver, qué otro tema vienen muchas preguntas. Neumonía vienen muchas preguntas. Asma vienen muchas preguntas. De Este, POC, doctor. de POC, fíjate que sí vienen, pero no tantas. De POC, ok. El EPOC, muy bien. Aquí la clase de POC estaba, bueno, le faltaban muchas cosas, ¿de acuerdo? De POC, bueno, ¿qué es el EPOC? ¿Alguien sabe? Hay una definición que viene ahí en la guía. ¿Qué? La guía no le dijeron en la clase. ¿Qué es el EPOC? ¿Mm? Pues, o sea, Hay una, literal significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. sí, pero ¿qué dice la guía de la definición? Es una enfermedad donde fíjense lo que dice la guía, fíjense, escuchen bien esto, ¿eh? La guía dice que es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios de la infiltración del flujo aéreo persistentes. A diferencia del asma, si se fijan, en el asma son intermitentes, que se deben a anomalías de las vías respiratorias alveolares generalmente causadas por exposición a partículas nocivas o gases nocivos, ¿sí? ¿Y cuál es la principal? El cigarro, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la definición de POC. Si no tienen tiempo de leer, lean la guía de bolsillo y viene todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la definición de POC. Esa es la definición de POC. El EPOC, ¿cuántos componentes tiene? Tiene dos, la bronquitis y el efisema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. El efisema se debe a que hay una destrucción de los alveolos y la bronquitis es que hay un exceso de producción de moco en los bronquios, para que me entiendan. Sin embargo, no es así. La inflamación del pulmón no solamente se va a limitar al pulmón, se va a limitar a todo el cuerpo. Por eso los pacientes con EPOC tienen infartos. Por eso tengo un paciente con EPOC que tuvo una fractura porque tiene osteoporosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces no es una enfermedad limitada al pulmón. Tiene una inflamación sistémica. De los tipos de efisema, el que más va a haber en el EPOC es el efisema. ¿Alguien sabe? Centrocinar. Y centrocinado. Ujú. Muy bien. Y si fuera un paciente que tuviera deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿cuál es el efisema que van a buscar en la tomografía? El panacinal. ¿Quién contestó eso? Emma. Emma, ¿verdad? Sí. Bueno, el panacinal, sí, exactamente. Muy bien, entonces, el paciente con bronquitis que va a tener es el paciente que tiene tos. Clínicamente, ellos no pusieron nada de esto, pero hay dos fenotipos de EPOC. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Lo que vieron en semiología. Soplador Hay rosado y el azul abotargado. ¿Y cuál es el soplador azul? El de El de la bronquitis. sí, bronquitis crónica. Ujú. Y ese paciente, en la gasometría, ¿qué le vas a encontrar? Los que tienen enfisema o Sí, bronquitis. efisema.
Bueno, el soplador azul, ¿cuál es? Es el paciente que tiene, Hipoxia, ¿no? tiene Hipercapnia. hipoxia, hipercapnia, ¿sí? ¿Y qué más tiene? Es el paciente que tiene poliglobulia, ¿sí? ¿Sí? Estos pacientes también tienen apnea del sueño. Es el gordito contra el flaquito, acuérdense. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. El, so- Sí. el soplador azul, rosa es el que tiene efisema, que está todo raquítico, que tiene acidosis respiratoria, que tiene hiperinsuflación en el tórax. Y el soplador azul es el paciente que tiene bronquitis, que está obeso, que tiene poliglobulia en la biometría hemática y que tiene apnea del sueño. Entonces aprendan de esos fenotipos de... Ah, pues ahí lo pusieron, mijo. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Sí, doctor. El soplador rosado es el que tiene efisema, todo eso, ¿de acuerdo? EPOC, ¿sí? Y el soplador azul tiene hipertensión pulmonar, tiene insuficiencia cardíaca, tiene todo eso, tiene poliglobulia, la diferencia del soplador rosado, que no, que es el paciente que tiene acidosis respiratoria. ¿Se fijan? ¿Sí se fijan? Sí, sí, sí. Entonces eso hay que repasarlo también. El diagnóstico, ¿cómo es en la de EPOC? ¿Alguien sabe cómo se hace el diagnóstico de EPOC? Pues es con clínica y también rayos X y espirometría. Bueno, en la espirometría, ¿qué va a haber para Ah, definir EPOC? obstructivo. Con la ¿Qué prueba cosa? del broncodilatador negativa. Ujú. Bueno, el patrón, en la espirometría va a haber un cociente disminuido, pero la relación no va a ser mayor a 0.7. Ese es el estándar para decir que el paciente tiene EPOC. A eso se le llama criterio Gold de EPOC, donde el cociente no es mayor a 0.7. ¿Sí? Sí, ¿Sí? El tra- Miren, del EPOC, el tratamiento es complejo, pero solamente hay dos medidas que reducen la mortalidad. Y son dos. El oxígeno, hay que aprenderse cuándo se indica oxígeno a un paciente con EPOC. ¿Cuándo se indica oxígeno? Pues cuando la saturación sea menos de 90, la pH2 sea menos de 60 o tenga poliglobulia, a ese paciente se le va a dar oxígeno, ¿de acuerdo? Y se basa en utilizarlo más de 16 horas porque en los estudios donde se hizo la revisión del oxígeno se vio que si el paciente lo usaba más de 16 horas se reducía la mortalidad, si lo usaba menos tiempo el paciente no le ayudaba en nada, entonces bueno, sí le ayuda, pero la mortalidad no se reduce. Y la otra medida es la rehabilitación pulmonar. Entonces un paciente que tiene POC debe llevar ese pilar. Y el tratamiento es integral. Paciente con EPOC tiene infartos, tiene arritmias y aparte tiene su tratamiento se basa en varios medicamentos. Los más importantes son los antimuscarínicos de acción prolongada. Un ejemplo es el tiotropio, el licopirronio y esos medicamentos son los únicos que reducen el atrapamiento de aire, mejoran la calidad de vida y reducen las exacerbaciones. Sin embargo, no alcanzan a disminuir la mortalidad como el oxígeno y la rehabilitación. Otros tratamientos para el EPOC son los, los beta agonistas de acción prolongada y los corticosteroides en pacientes seleccionados, ¿de acuerdo? Avánzale. En la radiografía que vamos a encontrar datos de atrapamiento de aire. ¿Alguien se lo sabe? sí, es tórax en tonel, corazón en gota, los espacios intercostales están aumentados Ujú, y pues se ven también más radiolúcidos los pulmones. muy bien. Y en una tomografía, si pudieras pedírsela, que Pues la ventana pulmonar, según yo, se vería como que los espacios de alveolares más grandes de lo normal, porque pues hay y destrucción. vas a ver el efisema, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, ahí está. Pon el diagnóstico. Pon la presentación para explicársela. Bueno, la historia clínica
El diagnóstico de POC, la guía cambió, metió definiciones nuevas, pero yo no es el motivo de verlo aquí, porque metió diagnósticos de pre-POC, POC 0 y así, porque muchos pacientes ya tienen datos de POC, pero clínicamente no tienen nada, pero eso no viene en el examen todavía. Eso es para neumología, ¿de acuerdo? El diagnóstico de POC se hace a partir de los 35 años. Paciente que tenga tos crónica con factores de riesgo, que es la disnea. Alguien, por ejemplo, alguien que no sea Yael y Emma, alguna clasificación de disnea, ¿se acuerdan? Que yo que mencionemos. De Disney, la de la New York Heart Association. ¿Cuál otra? Doctor, no sé si está hablando, pero está muteado. Clasificaciones, el ECOG no es. El ECOG es una clasificación para decir el estatus funcional de un paciente oncológico. Sí, es la de Borg y la MRC. ¿Sí? Muy bien. Y, muy bien, los datos clínicos de EPOC es muy similar a asma, pero aquí el paciente tiene tos crónica y tiene sibilancias, tiene esputo y pues tiene disnea también. Y es un paciente más de 35 años. ¿De acuerdo? Si ustedes ven un paciente que fume, tiene más de 35 años, tosedor crónico, tenga sibilancias, tenga pues, falta de aire, ese paciente es un paciente con EPOC, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, avánsale. Ahí están los datos que indican y no asma contra EPOC. Fíjense en el asma, la diferencia es muy marcada. Aquí la obstrucción es variable. En el EPOC es progresiva. Antecedente de tabaquismo, factores de riesgo. La guía vienen varios factores de riesgo y una es la prematurez también. Viene en la guía nueva. Bueno, vienen las guías. No solamente vienen no, yo no me acuerdo si en el tamario no venía lo de tabaquismo, pero se me hace que eso no lo pasamos. Yo ya no, en el tamario no, ya no pusieron tabaquismo, ¿verdad, Yael? No, doctor, creo que no. ¿O sí venía? No venía, según yo, porque no nos lo repartimos. Bueno, ok, bueno, entonces la obstrucción aquí es variable, pero hay otras partículas que se llaman las partículas 10, 2.5, y esas partículas también causan EPOC. Este, Fíjense las diferencias contra la falla cardíaca. de, las diferencias clínicas, bueno, el diagnóstico diferencial de EPOC pues son muchísimos, asma, EPOC, falla cardíaca, bronquiectasias, tuberculosis, pero la que más nosotros debemos recordar pues es el asma, pero aquí el asma, la diferencia que es intensidad variable, ¿de acuerdo? Y aquí está para ver la respuesta del broncodilatador, que acuérdense que es 200 y 200 mililitros y 12%, ¿sí? Avancen. Y aquí está. En la espirometría, en el EPOC, vamos a ver una curva de patrón obstructivo. Si se fijan, bueno, aquí en la página, en la imagen vemos que en la curva, si se fijan, se ve donde viene la curva de volumen tiempo, la obstrucción se define por una curva más chiquita de lo normal.
Y en la curva de flujo-volumen, pues la curva también se ve más chiquita también porque el paciente casi no sopla y tarda más tiempo en vaciarse. Avánsale. Y aquí está, fíjense, una curva de obstrucción y una curva también anormal. Fíjense cómo está la obstrucción aquí. Y lo que les decía del patrón obstructivo de EPOC nos va a definir un EPOC cuando el cociente sea menor a 0.7. Avánsale. Ahí está. Fíjense. El diagnóstico de EPOC se basa en clínica, pero en esta diferencia del asma, aquí sí tiene que ser por espirometría, donde el cociente es menor a 0.7. Entonces, si viniera alguna pregunta ahí, ustedes tienen que decir que menor a 0.7. Y para decir el grado de obstrucción o de severidad, lo vamos a hacer con el BEF1. Un BEF1 mayor a 80 define un GOL 1 y al 4 si es menor a 30. Entonces, y aquí está. Aquí ellos están poniendo ya la severidad del EPOC y todo eso. Fíjense en el patrón restrictivo, cómo la capacidad vital está disminuida, el FEV1 está normal o disminuido, el cociente está normal y los flujos están disminuidos. Aquí viene en esta imagen muy claro lo que hemos estado repasando. Un patrón obstructivo, el cociente está disminuido, la capacidad vital forzada puede estar normal y el patrón mixto, pues todo está alterado, ¿de acuerdo? Avánsale. Ya vimos el soplador rosado, el soplador gris. Ese paciente aparte tiene apnea del sueño. Ahí están los datos de atrapamiento de aire, donde hay planeamiento de los semidiafragmas. Ahí los espacios intercostales están aumentados. Los intercostales aplanantes se aplanan. Y en la lateral, en el espacio retroesternal, se ve aumentado el tamaño, ¿de acuerdo? Esos datos de atrapamiento de aire en la radiografía. Aváncele. La historia clínica, ya les mencioné cómo se hace el diagnóstico de POC. Síguele. Vámonos al tratamiento. El tratamiento se basa en mejorar, pues, todos los parámetros que he estado diciendo ahorita. Se basa en tratamiento quirúrgico, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia y terapia farmacológica. Avance. Ahí está todo. Pues obviamente al paciente le tienes que decir que deje de fumar. ¿Sí? Avance. Muy bien. Vamos al tratamiento ya específico. Muy bien. Aquí están las terapias antitabaquismo. El bupropión, la nortriptilina, parches de nicotina, y bueno, principalmente son estos. Estos son terapias para dejar de fumar. Y aquí están los inhaladores, cómo se utiliza un inhalador, por aerocámara o por dispositivo de dosis medida. Aquí está. Y vamos al tratamiento. Bueno, lo de la vacunación, ponle, porque sí es importante lo de la vacunación. Fíjense, la guía te pone ya, fíjense, varias cosas. Te va a poner el tratamiento contra el neumococo, contra la tosferina, contra el virus sincitial respiratorio, pero te va a poner también, bueno, esto se me hace que sea en los niños, pero en los adultos mayores te va a poner que le des neumococo, influenza, virus sincitial respiratorio, bueno, no, perdón, neumococo, influenza, COVID, y aparte te va a meter, que meta la del herpes, porque a partir de los 60 años aumenta el riesgo de parálisis central o periférica por herpes, entonces el paciente con EPOC también debe recibir esa vacunación, ¿de acuerdo? Estrictamente también viene. Hay una vacuna que se llama Shingrix y a pacientes arriba de 60 años se les pone sin excepción. Esto es nuevo en la guía. Ustedes pusieron lo de las vacunas en todas las edades. Aváncele. Bueno, vámonos a los medicamentos. Los medicamentos van a mejorar varios parámetros. Mejoran el FEV1, reducen la hiperinsuflación. ¿Y qué medicamento es el más importante? Pues generalmente son los más importantes, van a ser los antimuscarínicos y los agonistas de acción prolongada, como el salbutamol, como el formoterol, como el olaterol, salmeterol, indacaterol, formoterol.
los anticolinérgicos aquí están, glicopirrona, clodim, tiotropium, lectidinio, glicopirronato y todos esos medicamentos. Y la combinación, hay varias combinaciones con agonistas de acción prolongada, beta o antimuscarínicos, dependiendo de lo que busquemos. ¿Sí? Avánsale. Y aquí está. Los antimuscarínicos de acción prolongada son el tiotropio. Se unen a los receptores de M3 porque al unirse los receptores M3 es su tiempo de acción más prolongado. Los receptores antimuscarínicos son cortos, se unen a los M1 y también a los M3, pero más a los M1. Y por eso el tiempo de acción es más corto, ¿de acuerdo? Aváncale. Tienen que leer todo esto, ¿de acuerdo? La teofilina también para disminuir el riesgo, mejorar los síntomas y mejorar el F1. ¿Sigue? Bueno, ahí están las terapias. Bueno, las terapias se ha visto que si se combinan, el efecto es mejor que si se utilizan como monoterapias y por eso se mezclan los medicamentos. Combinaciones, por ejemplo, bilanterol con omepridinio o laterol con teotropio y pues así, aquí está el tiempo de acción y todo eso. Avánzale. Corticosteroides inhalados y orales. Muy bien. No trae el cuadrito, ¿verdad? Bueno. Bueno, hay algo que se llama triple terapia. Esa se basa en combinar, si se fijan, combinan tres medicamentos. Los agonistas de acción prolongada, beta agonistas, antagonistas de acción muscarínico de acción prolongada y los esteroides. La triple terapia se va a dar a estos pacientes, si quieren, anótenlo. Pacientes que tengan más de 2 exacerbaciones al año o pacientes que tengan eosinófilos arriba de 300. A estos pacientes estamos obligados a darles triple terapia. En general, a todos los pacientes con EPOC, aunque le demos doble terapia, me refiero a LAVA más LAMA, los cubrimos, ¿de acuerdo? Pero pacientes con triple terapia son los pacientes que les estoy mencionando ahorita. Pacientes que tengan más de 12 exacerbaciones por año o eosinofilia en la VH, pacientes es que le vamos a dar triple terapia y esto se vio porque pues estos pacientes comparten una vía de inflamación TH leve y por eso esos pacientes responden bien a la triple terapia. Entonces, en general los pacientes con EPOC se les va a dar LAMA y LAVA. Y pacientes con enfermedad severa o enfermedad grave le damos la triple terapia. Así se basa el tratamiento de EPOC. Así lo podría resumir, ¿de acuerdo? ¿Sigue? No sé si pusieron el cuadrito de donde viene el A, B, C, todo eso, ¿de acuerdo? No, no creo que no lo pusieron. Bueno, muy bien, bueno, Creo que es muy el... bien, bueno, eso sí, avánsale. A ver si no pusieron, bueno, si quieren en la próximo repaso pongan el cuadrito donde vienen los grupos, porque hay grupo A, B, C y E. Y esos grupos definen el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Ahí viene la guía Gold. ¿Sí? Sí, doctor. O Sí, igual doctor. puedo buscar. Entonces, dígame. Que igual y puedo Bien, buscar el cuadro ese ahorita. muy bien. Vamos a repasar ahora, ¿qué más venía? Muchas preguntas. Doctor, tengo una pregunta. Sí, ma. Lo de la doble terapia, ¿cuáles dijo que eran los dos medicamentos que más se usaban? De que el nombre. Lama y lava. Lama y lava, y por ejemplo, Ok, marcas comerciales, ¿te refieres a eso? ajá, me refiero a eso. No, bueno, nada más para saber, porque dijo que en el examen no venía, ¿verdad? No, pero por ejemplo, medicamentos, el nombre comercial, el que más utilizamos es el Espiolto. Espiolto es un medicamento de doble terapia. En el segundo tenemos Ultibro, ¿sí? Triple terapia para EPOC este, tenemos, tenemos tres medicamentos. Tenemos el Trilogy,
tenemos el Trimbo y tenemos otro nuevo, no es que ahorita no me acuerdo el nombre, casi no lo utilizo yo, pero tenemos 3 medicamentos para EPOC en triple terapia. Sí, entonces tenemos ya muchas opciones para tratamiento de EPOC. El tratamiento de EPOC no solamente es oxígeno, inhaladores. Si se fijan, venía bulectomía para pacientes que tengan bulas, Ok, muchas gracias. venía trasplante de pulmón. Paciente de trasplante de pulmón es el paciente que ya está muy avanzado al EPOC. Hay criterios espirométricos que vienen en la guía para decir el paciente que va a trasplante, reducción de volumen pulmonar. Vía broncoscopía se pueden poner válvulas en los bronquios para que el aire ya no entre, esté saliendo, pero ya no esté entrando tanto. Eso se llaman cirugías de reducción de volumen por broncoscopía. Tenemos la terapia antitabaco con varios medicamentos, la vareniclina, que ya la quitaron porque se vio que causaba cáncer. Si se fijan, venía el bupropión, venían los parches de nicotina, y pues la terapia psicológica, viene el oxígeno, viene la rehabilitación pulmonar, viene la cirugía de reducción de volumen pulmonar y viene la bulectomía, por ejemplo, y en pacientes que tengan deficiencia porque estrictamente a los pacientes con EPOC hay que pedirles niveles de alfa 1 antitripsina, y pacientes que tengan una deficiencia mayor al 5%, a esos pacientes se les va a dar tratamiento con este medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento por EPOC, pues está muy, muy complejo, ¿de acuerdo? Vamos a repasar de TEP. Bueno, de tuberculosis no, porque de tuberculosis sí vienen varias preguntas mejor. Sí viene de tuberculosis. De fibrosis no viene nada, según. Bueno, hasta el semestre pasado no venía nada. Vamos a repasar de tuberculosis, porque sí vienen vienen varias preguntas de tuberculosis en el generacional pasado. Ahí está Neumo TB, Neumo TB, Neumo TB. Se me hace que esa abrió la de fibrosis pulmonar. Mm, ¿La traen? ¿El equipo la puede pasar? no sé quién dio ese tema. ¿Lo dieron ustedes, Félix? Disculpe, doctor, ¿y qué otros temas usted dice que la verdad no, tal vez no vayan a venir para Pues enfocarnos me más? lleva el miércoles les digo, ¿de acuerdo? Va, Pero pues necesito de tuberculosis, ponla. Bueno, yo sí me acuerdo de tuberculosis. A ver, le voy a preguntar a alguien. ¿Cuál es el fármaco que causa neuritis retrovulvar? ¿Es el etambutol, no, doctor? Muy bien, sí. Muy bien. ¿Cuál es el fármaco que es más hepatotóxico? ¿No es la rifampicina? Sí, también rifampicina o piracinamida. Muy bien. ¿Cuál es el fármaco que causa hiperuricemia? Bueno, así repasen, ¿de acuerdo? doctora, y yo Porque tengo a una los duda. pacientes... Ujú. Es que de la hiperuricemia no sé si son dos o nada más es uno el que causa más. ¿Cuál? A O sea, ver. ¿es piracinamida? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y cuál es el fármaco que causa neurotoxicidad? Por ejemplo, un paciente ¿cuál medicamento crees que causa neurotoxicidad? Pues isoniazida, porque puede haber convulsiones. ¿Es O suicida? sí. No, son los aminoglicósidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque, bueno, muy bien. Del tratamiento, la fase intensiva, ¿cuántos fármacos incluye? Porque si viene una pregunta así en el examen. ¿Cuáles son los fármacos de la fase intensiva y cuáles son los fármacos de la fase de sostén? A ver, ¿quién sabe? De la intensiva, pues son los cuatro de que isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y nada más la sostén son isoniazida y rifampicina.
¿Pero cuánto pero tiempo? cambia. La intensiva son 2 meses y la de sostén eran 4. Muy bien, así le van a poner 2, 4, ¿sí? Así viene el examen, porque viene 2 meses y 4 meses, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Vienen así, por ejemplo, ¿cuál es el fármaco? Mm, que causa mm, mm, que causa mm, bueno, ¿qué otro fármaco? ¿Qué otro? A ver, la piracinamida, estambutol, la rifampicina, mencióname 2 efectos adversos de la rifampicina. Pues he dicho ahorita que hepatotoxicidad. ¿Cuál otro? No sé, termocitopenia. Sí, a los pacientes generalmente hay que darles, ¿sí saben por qué hay que darles ácido fólico y sobre todo la vitamina B6? ¿Sí saben por qué? La piridoxina, No, doctor. porque estos fármacos pueden causar también neuropatías, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay Ok. que estar dando suplementos con vitamina B6, con la piridoxina arriba de 50 miligramos, perdón. ¿Sí? Lean todo eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico fíjense la pregunta, porque así vienen, ¿no? ¿Cuál es el estándar de oro para diagnóstico de tuberculosis? Fíjense la pregunta que se hace. El estándar de oro. No es el cultivo. Sí. Y ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, el estudio que está que mayor accesibilidad, pues el VAR, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pero el VAR es muy sensible, pero poco específico. O sea que si yo, por ejemplo, el VAR no solamente es positivo por la tuberculosis, el complejo normal de tuberculosis, sino hay otras micobacterias que pueden ser un VAR positivo. Y si yo, por ejemplo, estoy tratando a un paciente que tiene tuberculosis, pero es un VAR positivo nada más, puede ser que sea alguna micobacteria no tuberculosa, una MA, que sea alguna actinomyces, que sea algún, y el paciente no se cura. Por eso el estándar de oro es el cultivo, ¿de acuerdo? El Gene Expert, bueno, el PCR de tuberculosis, ¿para qué nos sirve todo eso, de acuerdo? Ya tienen la presentación ahí, ¿verdad? Sí, doctor, ya. Que le... ¿Arbola? Bueno, bueno, ¿qué es la tuberculosis latente? ¿Se acuerdan? Hay varias fases de tuberculosis, la postprimaria, la tuberculosis latente, la tuberculosis activa, la extrapulmonar, todo eso, ¿de acuerdo? Hay que leer todo eso. Cuando la tuberculosis latente, ¿cómo la detectamos? ¿Se acuerdan? Es con la tuberculina, o sea, con una prueba positiva. ¿Y cuál otro? Hay otros métodos para detectar la tuberculosis latente. ¿Cuál es otro? La tuberculina, sí, el PPD, ¿cuál otro? Ahí está Es el, la cuanti- de interferón el gamma. cuantiferón, sí. Sí, sí. De hecho, esta clase sí les explicaron muy bien ustedes, entonces apréndanse todo eso, ¿de acuerdo? El VAR es sensible, pero no es poco, es sensible, pero es poco específico, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Acuérdense las fases de la tuberculosis, acuérdense los efectos adversos de la tuberculosis, de los fármacos, las fases de tratamiento, ¿qué más? El VAR detecta hasta 100 bacilos, perdón, para que un VAR sea positivo se requieren de 5 a 10,000 bacilos, un PCR detecta 100 y un cultivo con 10 bacilos es positivo en la mayoría de los casos. Sí, eso es lo que viene ahí en la presentación, las formas clínicas, el diagnóstico y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí?
repasen tuberculosis, repasen las fases de la tuberculosis, fase intensiva, fase de sostén, repasen el diagnóstico, repasen los datos radiográficos de postprimaria, tuberculosis latente, todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pon el tratamiento ahí en la 34, ya vi la diapositiva. Ahí está. Ahí está, la fase intensiva se basa en 4 fármacos. Son 60 dosis de lunes a sábado. Se descansa el domingo. Pues porque los centros de salud no abren los domingos, ¿de acuerdo? Y la fase de continuación son 45 dosis y son 2 fármacos. La isoniazida y la rifampicina, ¿de acuerdo? Sí, todo eso, a esto se le va a llamar TAES. Ahí pon los efectos adversos, creo que ahí los traen también ustedes. Abre la presentación. La hepatotoxicidad, ¿sí? Anemia hemolítica, piruricemia, neuritis retrocular, ¿qué más? Pues ahí viene la neuritis periférica, por eso se les da la peridoxina, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y pues ahí está todos los efectos adversos de cada fármaco. La verdad, esta clase sí viene muy completa, entonces repásenla, ¿de acuerdo? Sí, doctor. El agente, pues es este Mycobacterium, una tuberculosis, un bacilo aerobio estricto, y ahí está todo eso, ¿eh? Ahí ya está. El género Mycobacterium, familia Mycobacteriaceae, orden Tinomystaris. Y pues ahí está la tuberculosis. La tuberculosis puede simular cualquier enfermedad, cáncer, lupus, todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo le estoy dando los puntos importantes de cada patología. Obviamente ya no podemos repasar todo, ¿verdad? Pues porque ya no hay tiempo, pero le estoy dando lo importante de cada esto, lo que deben de, porque lo que viene en el examen, las fases, efectos adversos, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento, y nada más, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Y en el examen, o sea, vienen todos los reactivos de que como caso clínico así seriado o hay alguna que Caso sea clínico de y nada más respuesta de teoría. opción múltiple. Caso clínico y respuesta de opción múltiple, ¿sí? Doctor, tengo una duda. Sí. ¿Va a venir algo de apnea del sueño? No, eso no viene nada. Hasta lo que yo me recuerdo, no. Ok. No sé qué preguntas haya puesto el doctor Gutiérrez, la verdad, no sé. Pero yo el martes les digo, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. El año pasado que yo veía todos los grupos, yo no, pues la verdad ni tuve tiempo de hacer las preguntas y puse como, y tenía un banco y la subí, pero no venía nada del sueño. No sé ahora, o no sé ahora los pasantes del CESAM, qué preguntas haya metido. Yo metí 20 preguntas y les digo que es de derrame para neumónicos, para que lo lean, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, ¿qué otro tema venía bastante? Mm, Tuberculosis si viene, sarcoidosis viene, apnea del sueño no recuerdo que venía nada. De gasometrías, pues gasometrías sí repasamos bien. Vienen casos clínicos de tomografía y de radiografía, ¿sí? Y de ahí que pide, o sea, que demos el diagnóstico Pues de algo. aquí, por ejemplo, te ponen una imagen, digas que si es una TEP, que si es un infarto, perdón, no, eso es de cardio, perdón, si es un derrame pleural, si es una telectasia, así, ¿de acuerdo? Ok. Entonces es Yo les más como, sugiero que, no tanto de alguna enfermedad en específico. no, pero pues vienen así si es un neumotórax, yo les sugiero que lean una página que se llama Radiology Assistance, ahí viene cada cosa. Ahorita se la paso ya a él, para que repasen de ahí, ¿de acuerdo? Ahorita le paso a llenar una clase de radiografía que tengo yo. Repasen por ejemplo, cómo identificar un derrame, si lo saben identificar, Sí. una telectasia, hasta vimos los datos directos, indirectos, una consolidación, un neumotórax,
de tomografía con identificar una neumonía, todo eso, ¿de acuerdo? Si quieren eso lo repasamos la próxima semana, pero necesito que estudien, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? Venían imágenes, ahí vienen imágenes para que estudien, no se confíen, ¿de acuerdo? En esa página viene todo. Yo necesito que sepa identificar cuándo es un derrame, cuándo es una telectasia, cuándo es un neumotórax, cuándo es una consolidación. No va a venir que enfermedad mixta, un derrame de telectasia porque no es el motivo, ¿verdad? Van a venir cosas obvias, ¿no? Para que no se vayan a perder y empiecen a hacer preguntas que no vienen. Eso no lo hagan porque se van a perder tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa venía? Gasometría, de asma, de POC, de cáncer de pulmón si viene. Y vienen varias preguntas. Yo les sugiero que estudien las etapas clínicas del cáncer. O sea, etapas clínicas referentes al TNM y todo eso. Sí, de COVID influenza yo voy a pasar preguntas, entonces para que no se confíen. ¿Sí? Por ejemplo, en el COVID, ¿cuál es el CORRAT? ¿Se acuerdan qué es el CORRAT? Porque yo tengo unas preguntas de ese, las voy a subir, las voy a entregar el martes. Son como unas 30 o 40 preguntas para que no se confíen. A ver, vamos a repasar influenza y COVID. Porque si yo tengo como unas 40 preguntas y las voy a pasar y nos vamos a torcer al otro grupo. Muy bien. De COVID. De COVID no vamos a repasar ni la fisiopatología, ni los estadios clínicos de COVID. Pero por ejemplo, yo una pregunta que hago mucho es una causa de falsos negativos de las PCRs. Y es porque algunas PCRs que están hechas no detectan todos los componentes de la membrana del COVID. ¿Cuáles los componentes de la membrana del COVID? Las proteínas, pon las proteínas que vienen en la membrana del COVID. Ahí Está está. la Spike o la MLN. Ah, bueno, ya Sí, los esas puse. repásenlas, porque cuál es las PCR detectan estas proteínas de membrana. Y si un PCR no detecta estas proteínas, pues va a haber falsos negativos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Sí, doctor. Sí. Estrictamente la COFEPRIS hace que todos los PCR detecten estas componentes de la membrana, pero pues hay cosas raras en algunos laboratorios que uno no se explica, ¿verdad? Este, ¿Cómo se define el COVID por estadios clínicos? Es leve, moderado, grave, severo y crítico, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las variantes de preocupación, de ocupación? Hay que leer todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Esos cuáles son, doctor? Acá están arriba. ¿Qué fue lo ¿Cuáles que, son las variantes de preocupación, de ocupación, todas esas? ah, a ver. Mm, Sí lo traen, ¿no? ¿No lo traen? ay, la verdad no me acuerdo, pero no sé Bueno, quién. a ver, pero sí venían ahí, yo sí vi ahí en la presentación. ¿Estos? No, hay variantes de, bueno, lean eso, porque viene la guía que les pasé de COVID, porque Oh, yo saqué las preguntas de ahí. ¿Qué es una variante de preocupación? ¿Qué es una variante de ocupación? Todo eso, de acuerdo, de preocupación sobre todo. Pero súbele, bájale. Creo que sí venían ahí, más arriba, más arriba, perdón. Al principio de la presentación. No viene, bájate, bájate. Ahí está. Variantes de interés y de preocupación.
¿Sí? Esas son las que yo creo que también estudien, ¿de acuerdo? ¿Sí? Variante, ¿qué es una variante de interés? ¿Qué es una variante de preocupación? ¿Qué más viene? Ah, el diagnóstico también. ¿Cuál es el gol estándar para diagnóstico de COVID? ¿Cuál es? PCR. PCR de lavado bronquial. Bueno, sí un PCR, pero ya sí, si se ponen así como que estrictos es el PCR de lavado bronquial, cuando ya está, cuando hay neumonía. Pero en general es el PCR, para que no se pierdan, no los confunda más yo. El PCR, ¿de acuerdo? Acuérdense, ¿sí? Formas de diagnóstico, PCR, antígeno, anticuerpos. Pero ¿cuál es el mejor? El PCR, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. El antígeno de COVID, el problema es que el antígeno de COVID su carga viral, para que sea positivo se requiere que sea muy alto. Entonces, a partir del día 6-7 se hace negativo. ¿Sí? El diagnóstico es por PCR, por tomografía. Repasen lo que es el CORRADS. ¿Sí? No lo pusieron, pero sí vienen las preguntas que yo voy a poner. ¿Qué es el CORRADS? Sí está anotando todo eso, ¿verdad? Sí, doctor. El CORRADS es una clasificación tomográfica para definir la severidad del COVID. Un CORRAD 5 es un paciente que tiene COVID y tiene los hallazgos típicos que son vidrio despulido subpleural, que son estas imágenes que se ven ahí. Es vidrio despulido, no sé si alguien lo identifica ahí en la presentación. Bueno, si quieres, busca en internet y pone el CORRADS para que vean. Sí, voy. Si quieren, repasamos el martes si pueden o no. ¿A qué hora, doctor? O repasamos el miércoles. ¿El miércoles si pueden? Pues sí, pero ¿a qué hora? Pues ya en la noche, como a las 6. Pues yo digo 6, que 7. igual y estaría mejor el martes, ¿no? O sea, si se puede el martes, porque Martes a las 8. pues sí, 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 doctor. Muy bien, entonces eso repasen, porque yo tengo un banco de preguntas de eso, ¿de acuerdo? ok, Yo quiero que me digan cuál es el CORRAD 5, CORRAD 4, así, ¿de acuerdo? sí, Muy bien. Y así, por ejemplo, el caso de un tratamiento de COVID grave, ¿alguien se sabe un tratamiento contra la interleucina 6? ¿Cómo se llama ese medicamento? Sí. Paxlovid, no, ¿verdad? No, es el tocilizumab. El Paxlovid, ¿qué es? Un antiviral, ¿sí? Así es que el esteroide en caso de COVID leve está indicado o no. Pues no, ¿verdad? En el caso de COVID leve, un paciente con COVID si le das esteroide, se prolonga la replicación viral, entonces le perjudica al paciente. Necesito que me digan, por ejemplo, qué es el baricitinib. Todo eso, ¿de acuerdo? sí, doctor. Sí. Bueno, pues entonces seguimos repasando el martes, ¿de acuerdo? Pero ya estudien, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, para el martes serían repasar COVID, influenza, cáncer. Pues todo, ¿no? Lo que alcancemos. O sea, y usted nos dirá también lo de las preguntas, ¿verdad? Sí, pues es lo que yo voy, lo que sé que va a venir. Ah, Ok, ok. Ok, gracias. Sí, pero pues estudien todo, estudien espirometría. Y si pueden, vayan a la 71, pues ahí el que no sepa de pruebas, pues ahí estamos, ¿de acuerdo?
Dale, Sí, pues. doctor, gracias. 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 Doctor. Bye.